Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Hoy es una noche muy especial y vamos a darle la gloria al que vive y al que reina. Y mire lo que dice la escritura en esta hora de la noche. Salmo capítulo 45 dice lo siguiente: rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Amén. Vamos a orar, vamos a darle la bienvenida al que vive, al que reina, al que es digno de alabanza y digno de adoración y digno de la exaltación. Así que en esta noche, cierra tus ojitos allí donde tú estás. Vamos a decirle: amado Dios y Padre de la gloria, en esta hora te alabamos, en esta hora te servimos, precioso Rey del cielo. No hay nadie como tú, Señor amado. Tú eres santo, tú eres justo, tú eres verdadero, Señor. La gloria sea solo para ti en esta hora. Gracias, precioso Dios. Te alabamos con todo el corazón. Tú eres el más hermoso del Hijo de los hombres, Señor. Dirigimos al Rey nuestras palabras. Anhelamos tu presencia. Santificado es tu nombre, tú que estás en los cielos. La tierra es el estrado de tus pies. Tú que habitas en medio de la eternidad y la santidad, y tu trono en medio de querubines. A ti te honramos, precioso Padre. Hoy te adoramos, Señor. Hoy te adoramos con toda el alma y el corazón. Precioso Dios del cielo, en esta hora nos rendimos. Tu majestad es lo mejor. Gracias. Gracias en esta hora, precioso Rey. No hay nadie tan digno como tú. No hay nadie tan santo, no hay nadie tan bueno, no hay nadie tan precioso, tan perfecto. Nosotros adoramos al Dios que es 3 veces santo. Santo es el Padre, santo es el Hijo, santo es el Espíritu de Dios. Tú, amado Espíritu Santo, bienvenido. Tú que eres nuestro mejor amigo, ven. Ven y toma tu lugar en nuestras vidas. Ven y toma tu lugar en nuestras casas. Tú lo eres todo. Tú eres el invitado principal, tú eres el dueño, tú eres el... Donde estás tú hay libertad. Por eso te decimos siempre: ven, ven Espíritu Santo. Anhelamos tu amistad, anhelamos tu presencia, anhelamos ver tu gloria. Anhelamos tu fresca unción, anhelamos tu poder. Te anhelamos a ti, precioso Espíritu Santo. La gloria, la honra, la alabanza sean solo tuyas. Te adoramos en este día. No hay nadie como tú, Señor. Gracias en esta hora. Gracias. Amado Jesús, reconocemos tu señorío sobre nosotros. Tú eres el Rey de los reyes. Tú eres el Señor de los señores y tú vienes pronto. Tú, amado Jesús, nos diste muerte, Señor. Moriste, entregaste tu vida, Señor, para darnos a nosotros la vida. Señor, entregaste, Señor. Te entregaste y derramaste la última gota de tu sangre para perdonar nuestros pecados. Por eso hoy nos ponemos a cuentas delante de ti. Tú nos dices: venid y ponte a cuentas. Que si tu pecado fuere rojo como la grana, vendrás a ser más blanco que la nieve. Así que en esta hora, precioso Jesús, la gloria sea solo tuya, Señor. Enséñanos palabras de vida eterna hoy. Te pedimos que tú nos ayudes a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a llegar a la estatura del varón perfecto. Señor, a llegar a tener ese carácter manso y humilde de todo corazón. Ese carácter lleno de amor, lleno de paz, lleno de tu bondad, lleno de dominio propio, lleno de paciencia. La gloria sea solo tuya. Gracias te damos en esta hora. Te exaltamos, te adoramos, nos rendimos en adoración
ante ti, precioso Rey. Gracias en este día. Hoy es una mañana muy especial. Hoy es una mañana para exaltarte. Una noche, perdón. Hoy es una noche para adorarte. Hoy es una noche para rendirnos ante tu presencia. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Instrúyenos en esta hora, Señor, y guíanos a toda verdad. Te alabamos, Señor. Yo me quito de enfrente, Señor. Tú eres el maestro de maestros, tú eres el pastor de los pastores, tú eres el dueño de tu iglesia. Es tuya, son tus hijos, son tus ovejas. Somos ovejas de tu prado, Señor. Y tú nos pastorearás siempre y nada nos faltará. Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Así que gracias, amado Señor. Por favor, háblanos. Y que esta palabra, Señor, dé fruto en nuestros corazones. Señor amado, úsame y la gloria siempre será para ti. Te damos gracias y adoración en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bueno, hace 8 días hablábamos de un tema muy importante en la vida del cristiano. Y el tema de esos 8 días se llamaba el peligro de no perdonar. Podemos decirle parte 1 porque hoy es la parte 2. El peligro de no perdonar, segunda parte. Y es que la falta de perdón no nos deja ver la gloria del Señor. La falta de perdón nos cierra puertas. La falta de perdón es un peligro para el cristiano. Mire, la Biblia dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y algo que Dios tiene es que Dios es lento para la ira, grande en misericordia, que Dios es un Dios justo, pero que también Dios es un Dios perdonador. Y si tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de aquel que nos creó, pues una característica que debe abundar en el cristiano es esa, el perdón. Que podamos decir, te perdono. O que podamos nosotros decir, perdóname tú a mí. Tener la humildad de reconocer cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, cuando hemos cometido algo que uno muchas veces ni sabe. Mire, en estos días me pasó, se lo voy a decir, me pasó algo, no me pasó propiamente a mí, sino que, ¿qué quiere decir? Una persona estaba, cada que me veía me hacía como el quite. Y yo le saludaba, y yo, buenos días, y se le notaba el desprecio, el aborrecimiento, la rabia. Y yo le buscaba a un lado, el otro, y nada. Hasta que un día le dije, venga, yo necesito hablar con usted. Sí, señora, cuénteme, una preguntita, ¿yo le he hecho algo? No, usted nunca me ha hecho nada. Ah, ya. ¿De pronto tuve una actitud que lo ofendió a usted o algo? No, para nada. ¿Por qué? No, porque he notado esto de parte suya, que cada que me arrimo a saludar, digo buenos días, buenas tardes, usted hace el quite, usted no se siente bien, se le daña el genio. Y le dije, y a mí me preocupa eso. No quiero que usted se sienta mal. Y si en algo le he ofendido, por favor, perdóneme. Así se lo dije. Por favor, perdóneme porque no sé si usted se ha ofendido. Yo de pronto dije una palabra, tuve una actitud, de pronto no saludé un día y usted se sintió. No lo sé, pero quiero estar a cuentas, quiero estar en paz. Y la persona me dice, no, jamás. Nunca. Y algo que me abrió los ojos y me dice, por primera vez en la vida, se me arrima alguien a decirme esas palabras que me piden perdón. Y yo, pero aquí estoy yo, poniéndome a cuenta, si en algo he fallado, perdóneme. Y desde ahí el semblante le cambió, ya saluda con más amabilidad. Pero es eso, es sanar el corazón. Mire, el perdón nos ayuda a nosotros mismos. Por nuestro propio bien, el Señor nos dice, debes perdonar.
más que por el bien de la persona, es por uno mismo. Porque cuando yo perdono, cuando usted perdona, soltamos una carga, somos liberados de un peso, somos libres. Pero no, a veces andamos por la vida guardando rencores, guardando enojos, y eso está mal. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, vamos a continuar este tema, que el pasaje hace 8 días no lo leímos, pero es la continuación. Dice en el Evangelio de Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 18, y en el verso 23 dice lo siguiente, allí hay un título y dice los dos deudores. Es un pasaje muy conocido, pero lo vamos a estudiar hoy. Amén. Dice así, por lo cual, verso 23, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndolo de él, o sea, agarrándolo del cuello, pues, de la camisa, de la túnica, le ahogaba diciendo, págame lo que tú me debes. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces, verso 34, su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos sus ofensas. Bueno, es tremenda esta palabra del Señor. Vemos la historia de un hombre que tenía una deuda ultra, hiper, mega, recontra, archimillonaria. Una vaina así. Debía 10,000 talentos. 10,000 talentos es más de, o sea, así como por encima, somero, sin hacer muchas cuentas, más de 2,000 millones de pesos. Mucho más. Una deuda multimillonaria. Y dice la escritura que el rey le perdonó la deuda porque tuvo misericordia. Empecemos por desglosar qué significa la palabra misericordia. La palabra misericordia significa hacerle el bien a alguien aunque no se lo merezca.
no se lo merece, pero le hizo el bien, le condonó la deuda, le perdonó la deuda. Dijo, tranquilo, no se preocupe, se movió a misericordia, este hombre lloró, este hombre clamó porque iban a poner a su esposa y a sus hijos como esclavos y él dijo, yo no quiero que ellos sean esclavizados, pero sí le pidió perdón al rey y le dice, espérame que yo algún día te pagaré toda la deuda. Y sin embargo, el rey no le dijo, lo voy a tener en cuenta. El rey no le dijo, ¿en cuántas cuotas, disculpe? El rey no le dijo, le voy a embargar su casa y mientras usted me paga, cuando me pague, se la voy a devolver, la voy a tomar en depósito. El rey no dijo, venga y trabaje usted como esclavo hasta que pague su deuda. El rey no le dijo, vaya y venda un riñón por allá en el mercado de órganos y venga y me paga la deuda, parte de la deuda. No. Dice la escritura que el rey le perdonó la totalidad de la deuda. Toda se la pagó. Y el hombre sale de allí contento, feliz, porque su familia no tuvo que ser esclavizada, porque ella no tenía que pagar un peso más. Pero este hombre se pasó de avispado, se pasó de, ¿cómo se dice? Aventajado. Él en vez de ir feliz y dar el testimonio a sus consiervos, a sus hermanos, a decirles, miren, yo tenía una deuda impagable, no tenía cómo pagar, no tenía, o sea, ni porque pasara, no, ni en esta vida ni en la venidera me iba a alcanzar las riquezas. Ni porque hiciera, no, nada podía cubrir esa deuda, era demasiado alta y el rey me la perdonó. No, lo primero que hizo fue cuando se encontró al amigo que le debía 100 denarios. 100 denarios no pasan de 1.000.000 de pesos, porque un denario es el salario de un día. El salario de un día. Multiplique ese salario por 100. Estamos en 50,000, multiplíquelo por, 5 millones. Le debía 5 millones aproximadamente. Compare 5 millones versus más de 2,000 millones de pesos. Estamos hablando en pesos colombianos. O sea, una cosa irrisoria, o sea, no tiene comparación. Diminuta. Sin embargo, este lo encuelló, ni siquiera el rey con toda su autoridad encuelló a este primer deudor. Simplemente tuvo misericordia, tuvo compasión, lo miró con ternura y le dijo, usted definitivamente no es capaz de pagar. Tranquilo, yo le perdono la deuda. Sin embargo, este malvado joven o señor le cobró de una manera injusta a su consiervo, a su compañero, a su hermano. Bueno, allí no dice. Y dice la escritura que los consiervos del rey fueron y le pusieron la queja. Los siervos del rey, o sea, los sirvientes, le dieron la queja al rey. Rey, mira, ¿usted se acuerda del hombre al que usted le perdonó la deuda? Sí. Ese hombre tenía un siervo, un sirviente, y tenía una deuda pequeñita, y ese hombre no le perdonó como tú lo perdonaste a él. Y dice la escritura que el rey lo llama a cuentas, a juicio. El rey lo llama a un juicio donde le dice, pero ¿por qué si yo lo perdoné a usted? ¿Por qué no tuviste misericordia con tu siervo? ¡Qué tremendo! Y la escritura nos habla que este rey hizo un juicio, emitió un juicio. Y no solamente eso, sino que dice que se enojó tanto. Y vamos a enfocarnos
En el versículo 34 dice lo siguiente. Vamos a leer el verso 34. Así también su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Vamos a dejar ahí. Este pasaje es una metáfora. Este rey simboliza a Dios el Padre. Y este primer siervo nos representa a nosotros. Nosotros teníamos pecado en nuestro haber. Teníamos mucho pecado, mucha maldad. Había en nosotros maldiciones generacionales. Estábamos muertos en delitos, en pecados. No nos podíamos acercar a Dios hasta el día que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador y como el Rey del universo. Y porque la Biblia dice en Juan capítulo 14, verso 6, de que Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida, y que nadie va al Padre sino a través de Él. Y que la única manera, porque sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado. Que la única manera, por eso usted lo ha leído y se lo ha sabido desde antes de conocer de la palabra del Señor, cuando incluso usted estaba en la iglesia tradicional, a usted le decían, ¿quién es el Cordero que quita el pecado del mundo? Usted automáticamente decía, Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es nuestro perdonador, Él es nuestro redentor. Él derramó su sangre para que nosotros fuéramos liberados, fuéramos justificados, fuéramos redimidos. Y entonces pasamos de estar en la muerte, pasamos para estar en la vida eterna, para tener vida. Ya no estamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, hay un pecado que refrena nuestra entrada al reino de los cielos. Y es precisamente esa, la falta de perdón. Ya Dios nos perdonó. Él ya hizo la obra una vez y para siempre. Él no va a morir cada rato. Él no va a estarse subiendo a la cruz cada rato. Él no va a estar a toda hora que lo estén pullando con esa corona de espinas, pullando con esos clavos, pullándolo con la lanza. No, eso fue una sola vez y para siempre, por toda la humanidad y para toda la eternidad. Pero sí es trabajo de nosotros que nosotros vivamos y practiquemos el perdón. Ya Dios pagó nuestra deuda, Cristo pagó nuestra deuda. Había una deuda, mire, la Biblia dice en Colosenses que había un acta en contra de nosotros. ¿Usted sabe qué es un acta? Un acta es un documento legal donde se establecen unos parámetros y allí en esa acta dice que allí Linda García era una mentirosa, que Linda García era una ladrona, que Linda García era lo peor de lo peor, la peor mujer, la peor hija, que no digo madre porque ya conocía del Señor cuando fui mamá, que era lo peor de la existencia porque practicaba la idolatría, la hechicería, el ocultismo, el alcoholismo, que practicaba y que escuchaba música satánica. Allí decía una serie de pecados terribles, que tenía espíritu de muerte, que tenía una depresión profunda. Allí decía una serie de pecados impresionantes. Pero vino Cristo y cuando Linda aceptó ese acto de amor de parte del Señor y ella entregó su vida y fue libre, entonces fue lavada de todos sus pecados y dice la Escritura que esa acta fue despedazada, fue rota. Ya no hay un documento legal que diga que yo soy eso, porque ya no lo soy.
¿Sí me hago entender? Y dice la escritura que los exhibió. ¿A quiénes exhibió? En la cruz, a los principados, a las potestades, a las huestes de maldad que habitan en las regiones celestes, a Satanás y sus demonios, de todos los rangos habidos y por haber, allí los exhibió en esa cruz. Y es más, venció a la muerte cuando él resucitó al tercer día. Dice la escritura que le arrebató las llaves al Hades. Quitó las llaves del Hades, de la muerte. Y la venció. La muerte no lo pudo retener. Así que la deuda impagable que yo tenía, Cristo la pagó por mí en esa cruz. Cristo me hizo libre en esa cruz. Yo voy a la cruz y vine y recibí ese perdón, recibí esa libertad. Y ahora en agradecimiento le sirvo al Señor. Pero entonces es mi deber que así como Cristo me redimió de todo pecado y me perdonó para ahora ser una hija de Dios, es mi deber, tengo que perdonar al que me hizo alguna ofensa, grande o pequeña. Dios no le está diciendo a usted jamás, venga. ¿Alguien mató a un familiar suyo? Sí, perdónelo. Ok, pero ¿alguien le sacó el celular del bolso en el bus y se lo robó? Ah, también. Bueno, ese pecado es más chiquito. Ese sí, ese no, ese perdónelo, y el que mató a un familiar suyo, a ese no lo perdone. El pecado grande no. Quédese con ese rencor. ¿Sí? Allí dice eso. Allí le está diciendo, venga, ¿su esposo fue adúltero? Que sí, bueno, muy bien. Y venga una cosita, su hijo de pronto le mintió y se le robó los 500 pesos de la devuelta. Pues que sí. Bueno, entonces su hijo usted lo perdona y a su esposo le guarda rencor toda la vida. ¿Sí allí dice eso? No. Para Dios el perdón es independientemente el tamaño, la causa, la forma. Para Dios es lo mismo un mentiroso que un asesino. ¿O usted cree que si oramos para pedir misericordia por esa gente, por los guerrilleros, por los terroristas, y un guerrillero, un terrorista de esos se arrepiente de corazón, ¿usted cree que Dios no lo va a perdonar? ¿Que Dios no le va a decir, venga? Es que usted el 7 de octubre del 2023, usted mató un poco de gente, le cortó la cabeza a unos niños, usted no tiene perdón. No. Pero en cambio usted que abortó una sola vez, usted sí puede entrar al reino de los cielos y me pide perdón. No, independientemente del pecado, para Dios pecado es pecado. O sea, Él no tiene calificación, Él no clasifica los pecados. Él no dice, es que la mentira es piadosa, ¿no? Como nos enseñaban en la iglesia tradicional. La mentira piadosa, yo la dejo pasar. Y en cambio, el ladrón, ese sí no, ese sí hay que condenarlo. Porque al lado de la cruz habían dos ladrones. No, para Dios pecado es pecado. Y Él estableció un estándar. Desde los 10 mandamientos, usted se lo sabe, todo el mundo se lo sabe. Así se lo sepa en desorden, pero su conciencia le dicta que decir mentiras está malo. Su conciencia le dicta que deshonrar a los padres está malo. Su conciencia le indica, el Espíritu Santo le indica que adorar a otros dioses, amar otras cosas por encima de Dios está malo. Que codiciar la mujer o los bienes del prójimo está malo. Todos sabemos las cosas malas. Y sabemos que esos son pecados. Para Dios es lo mismo. Tanto la idolatría como el que adultera. Es más, el mismo Jesús dice. El mismo Jesús lo dice allí en el Evangelio de Mateo. No me acuerdo el pasaje, pero lo dice. Creo que es capítulo 7. Que todo aquel que le diga fatuo a su hermano es lo mismo que un homicida. La palabra fatuo significa estúpido. Decirle esa palabra, y eso que no es de tan alto calibre, decirle
estúpido a alguien. Es lo mismo que un homicida. O sea, una palabra tan simple. Es lo mismo que un homicida. Para Dios no hay clasificación de pecado. Para Dios, no, la mentirita piadosa, eso no existe. La mentirita blanca, eso no es mentira y al reino de los cielos no entran los mentirosos, punto final. Por ahí fue. Y aquí en el verso 34, Dios nos deja en claro lo siguiente. Dios nos dice, vamos a leer el verso 34. Entonces su Señor enojado. ¿Usted quién cree que Dios no se enoja? Dios se enoja. Después de que hemos jugado con la sangre de su Hijo, después de que Él ya lo envió para morir una vez y para siempre y continuamos en el pecado, es lo mismo que pisotear la sangre de su Hijo. Lo leímos en estos días en Hebreos capítulo 10, que todo el que peca voluntariamente. ¿Qué es pecar voluntariamente? Aquí han venido a hablar con nosotros de consejería y me dicen, pastores, ¿pero a usted le parece correcto que yo tengo que perdonar a aquel que me abusó? ¿Usted le parece correcto que yo tengo que perdonar a ese hombre que me abandonó y me dejó con mi hijo sola? Y me pegaba y me golpeaba y me abusaba. ¿A usted le parece poquita cosa que yo tenga que decir lo perdono de todo corazón? ¿A usted le parece que es muy fácil que yo perdone a mi papá que me violó? ¿Por qué? Si ese tipo me violó, se merece es la cuota inicial de una porquería. Palabras de ese calibre. Y el Señor nos está diciendo, y el Señor enojado, el Señor se enoja cuando nosotros le retenemos el perdón a alguien. Algo que enoja a Dios es retenerle el perdón a las personas. Saber que a la persona me ofendió y nos quedamos con ese enojo año tras año. ¿Es que a usted le parece muy fácil? Que ese hombre casi me mata, me tumbó y me hizo fracturar la cabeza, me hizo caer. Ese tipo es lo peor. ¿Usted le parece que es muy fácil? No, pues, cuánto sufrimiento y ahora no es que perdónelo, facilito. Y su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el Señor lo haya entregado a los verdugos? Los verdugos son los demonios. O sea que cuando usted y yo no perdonamos a alguien, sino que por el contrario, le retenemos, tenemos una rabia, es que me da una ira acá, que ojalá le vea que le vaya bien, pero que bien lejos, no lo quiero volver a ver en mi vida. Y cuando se lo mencionan, se le da una gastritis de la rabia que le da pensar en determinada persona. Es que esa persona me robó, me quitó, me quitó el marido, me engañó, me hizo, me deshizo. Pero qué desgracia tan infinita a la hora que lo vine a conocer. Y cosas. El Señor mismo, mire, déjeme decirle algo. Satanás y sus demonios no aplican. Entiendamos algo. Metámonos en la cabeza lo siguiente. Ellos no le dan ni a los tobillos al Señor para ser enemigo del Señor. Satanás no aplica, no tiene la capacidad, no tiene la autoridad para convertirse en un enemigo de Dios. No, de hecho, Satanás es un siervo de Dios. ¿Sí me hago entender? Satanás simplemente obedece lo que Dios le dice.
Y aunque usted y yo no lo creamos, muchas veces el mismo Dios envía a los demonios a cometer algo específico. Y en este caso, y mucha gente después se queja, vea, es que me hicieron una brujería y me está haciendo efecto. ¿Por qué? Cuando nosotros le retenemos el perdón a alguien, a tus antepasados, a tus padres, a los tíos, a los abuelos, a un primo, a un profesor de la infancia, a alguien, no importa ni el tiempo, ni el lugar, ni la forma. El hecho de usted no perdonar la más mínima cosa a alguien, lo hace a usted, como una pista de aterrizaje, donde todos los demonios vienen y aterrizan y tienen la autoridad para dañarle las finanzas, para dañarle la salud, para dañarle la paz. Tienen la autoridad, mire, se levanta un brujo en contra suya y esa brujería le viene con toda. Lo amarran, lo congelan, lo queman, lo chuzan con agujas de vudú, lo entierran con tierra de cementerio para matarlo, le hacen tantas terribles cosas que solamente los brujos y santeros saben hacer. Y todo eso le hace efecto. Todo eso hace efecto en la persona cuando no ha perdonado, por muy pequeña que sea la cosa, por muy pequeña que sea la ofensa. ¿Y cómo entonces debemos salir de esa falta de perdón? Este tema no queda aquí, apenas esto es una pequeña introducción, porque no hemos llegado al punto donde vamos a aprender cómo es la verdadera liberación, la verdadera libertad. La verdadera libertad es cuando a usted le mencionan a alguien, sí, aquel que la violó, vamos a poner el ejemplo de la violación, que es, digamos, de lo más delicado, de lo más peligroso, lo más difícil de perdonar, lo más traumático. Que usted sepa, que conoce, vuelve a ver a esa persona y a usted no le da enojo, a usted no le da rabia, a usted no le da tristeza, usted no le quiere desear la muerte, no, sino que por el contrario, usted con todo el amor de Dios le dice, Dios te bendiga, Cristo te ama y Él quiere perdonar tus pecados. Yo ya te perdoné, yo ya sané mi corazón contigo, pero quiero y mi anhelo es que tú también seas restaurado y perdonado para que tú también entres al reino de los cielos y seas libre de esta maldición y libre de esta opresión. Y allí las cadenas se corten, allí la maldición se corte. Pero muchas veces gente ha esperado hasta el día de la muerte y dice, yo no lo perdono, yo no la perdono. Como me di cuenta de un caso de un hombre que llevaba días revolcándose en su cama y no podía morirse, ya estaba agonizando y sufría de dolores y sufría, hasta que una hija le dijo, papá, usted tiene que perdonar a mi mamá, usted tiene que perdonarla y váyase en paz. Y él gritando le dijo, yo a esa mujer jamás la perdono, prefiero irme para el infierno, pero no la perdono. Pues dicen las hijas que ese hombre gritaba del desespero, gritando porque ya con sus palabras se enlazó y dice que él como que les alcanzó a decir que veía los demonios, veía cosas, tormentos y murió en tormento. ¿Usted cree que ese hombre partió al reino de los cielos? No, ese hombre partió para una muerte eterna, una separación eterna. Jamás entraría al reino de los cielos con esa actitud. Murió sufriendo, murió terrible, murió de una manera muy dolorosa. Y eso es precisamente lo que Dios no quiere. Dios mismo envía sus verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? ¿Qué es un verdugo? En la época medieval, tengo entendido que los verdugos eran los que obedecían y ejecutaban la orden de decapitar a las personas. A veces a los criminales les decían,
digno de muerte por decapitación, y ponían allí a la persona y el verdugo era el que le cortaba la cabeza o el que lo colgaba en una horca, era el que ejecutaba una orden de muerte. Ese es un verdugo. Y déjeme decirle que los demonios son verdugos. ¿Y quién los envía? El mismo Dios. Pastora, ¿cómo dice esa herejía? Colosenses capítulo 2 dice que Cristo es cabeza. Mire, en una reunión de pastores un día tocando un tema, yo decía, es que Cristo es el jefe de los demonios. Y todo el mundo, ¿cómo me va a decir eso? Que Cristo es el jefe de los demonios. Yo, claro, usted no ha leído Colosenses, que Cristo es cabeza de todo principado y potestad. Que Cristo es el que dice y los demonios se ejecutan. Que sí, ellos tiemblan ante la presencia del Señor y no toleran estar ante la presencia del Señor. Pero mire, en el libro de Job, cuando dice que Job andaba buscando y Dios le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Sí, ya lo vi, tú lo has bendecido. Bueno, tócale la vida, tócale su cuerpo, tócale sus finanzas, pero la vida jamás se la vas a tocar. Y dice la escritura que el diablo vino y le puso una lepra, era una rasquiña que le duró 14 años, le quitó las riquezas, le quitó los hijos, le quitó la dignidad, le quitó todo, pero nunca pudo matarlo. 14 años duró el tormento de Satanás para Job, por orden de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Job era increíblemente orgulloso. Él decía, no hay nadie tan perfecto como yo, solo Dios. Se atrevió a decir palabras infladas, palabras de orgullo. Tenía un orgullo de humildad, se llama eso. Y dice la escritura que los verdugos ejecutan una orden. ¿Qué orden? De pagar todo, mejor dicho, todo lo que le debía. Y aquí está hablando, mire, si era una deuda impagable, quiere decir entonces que esto probablemente se iba a ir de generación en generación. Acuérdese lo que dice en el libro de Éxodo, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso está en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Dios visita la maldad de los padres. Sí. Pero es que ya Cristo me redimió, yo no tengo por qué venir con la herencia generacional, eso es mentira, las maldiciones generacionales. Pues déjeme decirle que si fuera mentira, entonces Dios no lo hubiera escrito en su palabra. Dios mismo con su dedo lo escribió en las tablas allá arriba en el monte Sinaí, sino que después Moisés vino y las quebró porque era muy orgulloso. Pero Dios visita la maldad y es terrible todo lo que hace una falta de perdón. La falta de perdón nos hace perder las bendiciones. Hay un ejemplo muy claro en la escritura. Moisés. ¿Quién era Moisés? El mismo Dios dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, que no había profeta como Moisés en esa época. Moisés vio a Dios cara a cara. Moisés vio cómo Dios ejecutó las plagas sobre una nación entera. Es que una cosa es orar por un enfermo y que el enfermo sea sanado. Una cosa es que yo ore por un endemoniado y el endemoniado sea libre. Pero una muy distinta es que Moisés haya orado y todo un país haya recibido juicio. El Nilo se volvió sangre, la plaga de la rana, la plaga de la mosca, la plaga de los piojos, la muerte de los primogénitos, el granizo con fuego, todas esas plagas habidas y por haber. Y ver Moisés levantar su vara, ganarle a los filisteos, abrir el mar en dos, pasar en seco, orar Moisés y que el maná cayera del cielo.
ver cómo Dios proveyó a todo un pueblo, que salieron más de 2 millones de personas de Egipto y estuvieron como errantes en el desierto, y ver cómo Dios los alimentó. Dios le puso una columna de fuego para la noche, no les diera frío, y una nube para que el sol no les diera, porque el desierto son climas extremos. De día es 50 grados para arriba, son un sol terrible. Si a veces aquí sube a 32 grados y uno se vuelve loco con el calor. Ahora el desierto, que es más de 40, 50 grados. Y en la noche la temperatura desciende de una manera abismal, 0 grados, 10 grados. Mucho frío. Y Dios mostrarle esos milagros a Moisés. Moisés ser el autor material, porque el intelectual fue Dios. Dios le decía, háblale a la peña, que la peña te va a dar agua, y ella le hablaba, ella le dio agua. O sea, la primera vez le dijo, golpea a la peña, pero y Moisés golpeó la peña y la peña brotó agua, pero en la segunda ocasión Dios le dijo, háblale a la peña, no le vas a pegar. Pero como Moisés venía con una rabia constante, que escuchando la queja de este pueblo, Moisés venía con un enojo, una amargura. Moisés tenía un temperamento muy volátil. A pesar de que Dios le había dicho que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, Moisés tenía un carácter muy volátil. Se enojaba, gritaba, se le iba a la presencia del Señor y, Señor, no son hijos míos, yo no los parí, es tu pueblo. Tú me llamaste, pero mira, Moisés por un enojo mató a un egipcio, porque vio cómo ese egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos, y se enojó tanto que lo mató. Moisés no tenía control sobre su carácter. Moisés no perdonaba fácilmente. Y esa falta de perdón, esa ira, porque algo que caracteriza a la persona cuando no ha perdonado a alguien es la amargura, la ira constante, la envidia, la murmuración, la queja. Son características de una persona que no ha perdonado, que tiene deudas en su corazón, que tiene allí a alguien encerrado en una cárcel. El corazón se le ha convertido en una jaula, en una cárcel, y yo no lo dejo salir, y es que se me las va a pagar. Ya se murió, pero no importa, yo me acuerdo y lloro, me da ira, me da dolor cuando me acuerdo de esa persona. No ha perdonado, no ha perdonado. Y dice la escritura que Moisés, en medio de su enojo, él le pegó con ira a la peña de Oreb. Y sí, brotó agua, pero Dios le dijo, por cuanto no me glorificaste, por cuanto no obedeciste, por cuanto tenías un enojo, por cuanto no perdonaste a tiempo al pueblo, tú no entrarás a la tierra prometida. Tú morirás en el desierto. Y dice la escritura que Moisés le rogó y Dios hizo silencio absoluto. No, vaya al Sinaí, arriba, desde lejos, vea la tierra prometida. Moisés se perdió esa bendición. Los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida fue Josué y Caleb, y la gente que nació en el desierto, que tenían menos de 20 años. De 20 años para arriba, toda esa gente murió en el desierto, porque venían con falta de perdón. No habían perdonado. Tenían aún dolor constante, enojo contra los egipcios, enojo contra el mismo Moisés, enojo contra Dios, porque le debían diciendo, pero Dios, Jehová nos sacó de Egipto para hacernos morir en el desierto. Jehová nos sacó de Egipto para hacernos morir de hambre, para entregarnos a los enemigos.
Murmuraban en contra de Dios, murmuraban en contra de Moisés, murmuraban del maná, porque había agua, porque no tenían carne. Y yo me digo, ¿cómo se quejan de que no tenían carne? Si la escritura dice que cuando el pueblo salió de Egipto, ese pueblo salió con ganados, con vacas, con ovejas. Entonces, ¿de dónde se quejan que no tenían carne? Tacaños que eran, no querían gastar sus propias ovejas para comérselas. Y Dios les mandó perdices. De eso hablamos otro día. Mire lo que dice. El Señor le entregó a los verdugos. Pregúntese si de pronto es que usted tiene una ruina económica muy grande, una enfermedad que usted va al médico y no se la detectan. Usted todos los exámenes le salen muy bien. No, usted está muy bien. Azúcar muy bien, colesterol muy bien, el intestino muy bien, la cabeza muy bien. Usted no tiene nada, pero usted está con achaques. Esos son enfermedades espirituales. Hay gente que tiene una ruina económica. Mire, montan un negocio, les va mal, hacen una inversión, les va mal, van y trabajan, les va mal, montan una empresa, les va mal, viven en una pobreza, una ruina, no se levantan, sino que es una escasez, una queja. A toda hora piden prestado, nunca pagan porque no tienen con qué. Eso tenemos que evaluarlo, porque esa maldición financiera muchas veces se transfiere a los hijos y a los nietos, y vemos familias empobrecidas que no avanzan, no crecen, no salen adelante. Falta de perdón. La falta de perdón nos enferma. Porque la enfermedad, eso tiene un nombre, y es la amargura. La falta de perdón amarga el corazón. Salmo capítulo 32 dice, y mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi verdor en sequedad todo el día. David tenía una amargura. ¿Usted cree que David no tenía una amargura contra su padre? De saber que él no era un hijo legítimo del matrimonio. De saber que por ser un hijo despreciado, David lo mandaban a cuidar las ovejas. David era el menor, David era el menospreciado. A David nadie lo quería, precisamente porque no tenía presencia de nada. David era un flaco ahí. Sus hermanos al menos tenían cuerpo de soldados. Eran grandes, fornidos. David era un flacuchento ahí, de cara bonita. ¿Y usted cree que eso no afectó en la vida de David? Claro que afectó en la vida del rey David. A él le generó muchas amarguras. Tenemos que hablar de personajes de la Biblia, pero no es el tiempo. Este tema no queda aquí. Este es un estudio que estamos haciendo. Usted note bien que yo hago los temas como por estudios. Global, completo. Para que podamos aprender bien el tema y nos quede desglosado, nos quede bien. Y así más adelante no tener que decirle al Señor, Señor, a mí nadie me habló. No. Que a usted el Señor le diga, venga. Yo por allá en la tierra puse una señora, no hacía sino hablar duro y hablaba cosas, pero hablaba verdades mías. Si usted no obedeció, problema suyo. Que el Señor nos libre, amén. Tenemos que aprender a perdonar. Y este tema no queda aquí, pero vamos a orar. Por cuestión del tiempo, vamos a orar. Vamos a clamar al Señor y vamos a entregar esta noche en las manos del Señor. Porque es importante aprender y entender y aprender a discernir si es que los demonios tienen autoridad en tu vida y en mi vida gracias a la falta de perdón. Sí, porque yo le digo algo. Yo le voy a decir algo muy sincero, de una manera muy sincera. De nada nos sirve que usted y yo hagamos un ayuno. Vamos a ayunar, vamos a clamar,
Vamos a reprender a los demonios y a echarlos fuera en el nombre de Jesús. Vamos a gritar aquí, vamos a hacer y a deshacer y nos vamos a descoser 1 hora, 2 horas reprendiendo demonios si no hemos perdonado. Todo radica en el perdón. Todo radica. La sanidad radica. La sanidad interior radica en la capacidad que usted y yo tengamos de perdonar. Y para ello es necesario aprender la palabra del Señor. Amén. Pero vamos a orar. Vamos a orar y este tema no queda aquí. Vamos a continuarlo estudiando el próximo servicio, si Dios así me lo permite. Y vamos a seguir estudiando. Amén. Vamos a cerrar los ojos allí donde tú estás y vamos a clamar. Vamos a decirle: amado Dios y Padre de la gloria, gracias por esta tu palabra de verdad. Señor amado, en esta noche tú nos has hablado, tú nos has ministrado, tú nos has levantado. Y precioso Dios del cielo, en esta hora necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu favor, necesitamos de tu misericordia. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a entender este tema tan importante, este tema tan maravilloso. Necesitamos aprender a conocerte, necesitamos aprender a servirte, necesitamos aprender, bendito Dios, a darte a ti la gloria, la honra, la alabanza. Solo tú eres bueno, solo tú eres digno, solo tú eres grande y no hay nadie como tú, precioso Dios. Gracias en esta hora. Nosotros te alabamos, nosotros te servimos. Nosotros te lo entregamos todo, precioso Rey. Y en este día, Señor, te damos gracias. La gloria sea solo para ti, la adoración sea solo para ti. Y queremos aprender a perdonar, queremos aprender a recibir el perdón, Señor. Y queremos, Señor, aprender cada día más de tu palabra, cada día más de tu presencia. Muchas gracias, precioso Dios. En esta noche oramos. Nos vamos de esta reunión, Señor, pero nos vamos gozosos y felices creyendo en tu palabra de verdad. Oramos por nuestras familias, que las guardes de todo mal y peligro. Coloca un cerco de protección alrededor de nuestras familias, Señor. Señor, donde quiera que vayamos, guarda nuestra entrada, guarda nuestra salida. Donde quiera que estemos, Señor, sea tu mano maravillosa en medio de tu pueblo. Precioso Dios, hoy te alabamos. Precioso Dios, hoy te exaltamos. Y no hay nadie como tú, Señor. Ponemos en tus manos esta nación. Seguiremos orando por este país para que tú traigas un avivamiento sobrenatural a esta nación. Señor, a cada habitante de nuestra nación, desde el gobernante hasta la persona más sencilla de nuestro país, seas tú, Señor, llenándonos con tu Santo Espíritu y, Señor amado, quebrantando la dureza del corazón. Señor, reprendemos toda obra de las tinieblas. Señor, en el nombre de Jesús, todo principado de narcotráfico, de violencia, todo principado de idolatría, de hechicería, todo principado, Señor amado, de inmundicias, en el nombre de Jesús, de violencia, de drogadicción, todos principados de corrupción sean atados de pies y de manos y no tienen poder ni autoridad sobre tu iglesia, sobre tus hijos, porque las puertas del Hades, escrito está, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Gracias, precioso Dios. Nos vamos, en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solamente tú nos haces vivir confiados. Así que la gloria y la honra sean solo para ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Yo les deseo hoy una feliz y una excelente noche. Dios les guarde.